el mensaje de hoy es: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Estamos viviendo una época bastante complicada, ¿cierto? Donde cada vez hay una cantidad de cosas que nos afectan como sociedad, como los robos, como los atracos. En estos días me mandaban un link diciéndome que yo había comprado YouTube Premium y que me abriera un enlace, un mensaje como parecía de Bancolombia, pero yo sé que cuando mandan algo así, yo enseguida lo primero que hago es eliminarlo. Nunca debemos abrir enlaces porque hasta ahí llegamos. Nos vacían la cuenta en menos de un minuto. No importa si haya mucho o haya poco, pero la vacían. Entonces, y así le pasó a una cuñada, le llegó un enlace y ella de Bancolombia entró al enlace y a los 5 minutos ya se le habían llevado 4 millones y pico, se le habían llevado lo que ella tenía ahí. Entonces el panorama no es muy bueno. Inclusive nosotros salimos a la calle y salimos con cierto temor. Yo, por ejemplo, si voy a salir por ahí cerquita a caminar, yo no llevo nada, ni celular, nada, porque sabe uno que está peligrando. El domingo pasado, cuando salía de la iglesia, iba a cruzar la calle y venía un hombre en una moto. Y yo no sé, pero el espíritu me puso enseguida como las intenciones de ese hombre. Yo me apresuré porque el carro estaba diagonal, me apresuré a coger el carro y el hombre casi que, o sea, por poquito me arranca el bolso, me imagino que era lo que él quería. Entonces vivimos en un mundo bastante complicado y el panorama no luce bien, pero nosotros los cristianos confiamos en el Señor, amén. Porque ante todas las cosas, dice el apóstol Pablo, somos, ¿cómo? Somos más que vencedores, amén. Nosotros somos el pueblo de Dios. Dice la palabra que en el Salmo 100, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces Dios quiere que nosotros como sus ovejas no estemos aturdidas, no estemos angustiadas, ¿verdad? Sino que descansemos en Él. Hoy vamos a hablar de esos animalitos que se llaman las ovejas y para eso pues tuve que buscar varios videos sobre cómo son las ovejas. Si nosotros vemos, las ovejas son unos animalitos bastante indefensos y ellos, su característica es, ¿qué es lo que más distingue a una oveja? Cuando usted le dicen oveja, ¿en qué piensa usted? Lana, ¿cierto? Ellas se van cargando de lana y cuando llega el verano, el pastor debe esquilarla, porque si no, la lana cada vez se va haciendo más pesada y ellas ya no van a poder estar bien en ese calor con esa lana, ¿cierto? Entonces, si las ovejas no las esquilan, ¿qué pasa con ellas? Se llenan demasiado de lanas y les es difícil caminar, les es difícil moverse. Y lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros nos llenamos demasiado de cargas, de preocupaciones, de tensiones, para nosotros es difícil ¿qué? Andar en esta vida. El mismo Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Yo no sé cuál es la carga que tú tienes en este momento, no sé cuál es la preocupación, porque siempre andas rondando algo, siempre hay algo rondando por nuestra mente. Entonces, como cuando estaba en el bachillerato, que siempre yo andaba en problemada, yo llegaba del colegio y ya eran problemas porque había que llevar esto, había que llevar lo otro, y a veces la situación económica no era tan fluida como para yo llevar todo lo que me pedían cuando estudiaba en la Normal Nacional para señoritas en ese tiempo. Y entonces decía mi hermana, decía, ya llegó Indir, ¿qué problema traerá ella? Porque siempre llegaba yo, que tengo que llevar esto, que tengo que llevar lo otro, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Y yo me quedé acostumbrada tanto a eso, de que siempre tenía alguna tensión, que cuando salí de la Normal y continué estudiando, yo sentía que algún problema había y no lo había a veces, y yo sentía que algo había. Entonces, a veces nosotros nos cargamos y cuando no estamos cargados, buscamos las cargas. Nos gusta estar cargados. Fíjense que cuando nosotros vamos a viajar, y si vamos a viajar en avión, y nosotros entre más equipaje llevemos, más enredados estamos. Si nosotros llevamos un equipaje de mano, ese equipaje nosotros lo podemos meter en el mismo avión.
Pero si nosotros ya llevamos maleta, viene el enredo, que hay que entregar la maleta, que la maleta después hay que irla a recibir, que bien empiezan a las maletas a dar vuelta y no aparece la de nosotros, o que si nuestra maleta es igual a la de otra persona, ahí no hay control de que fulanita, ven por tu maleta, Indira Díaz, coge tu maleta, Gil Barraza, coge tu maleta, Elisa Guzmán, ven, coge tu maleta. No, las maletas van dando vueltas y la persona tiene que coger la maleta. Y ha habido casos en que las personas se confunden y han tomado la maleta que no es. Entonces, entre menos equipaje llevemos, más libre estaremos y más fácil nos serán las cosas. Eso también aplica para nuestra vida. Entre menos carga y equipaje llevemos, más libre estaremos nosotros y nos sentiremos mejor. ¿Y cómo nosotros podemos dejar esas cargas? Venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces, hoy vamos a hablar de esos animalitos, de las ovejas, porque Dios nos compara con las ovejas. No solamente en el Salmo 23 ni en el Salmo 100 encontramos que Dios nos compara con las ovejas, sino que también en el Antiguo Testamento, también en muchos versículos, Él dice que el pueblo es como ¿qué? Como ovejas, nos compara con las ovejas. Entonces vamos a mirar el itinerario de una oveja. ¿Qué hace una oveja? Bueno, en el Medio Oriente las ovejas comienzan a comer el pasto más o menos a las 4 de la mañana. El pastor se levanta muy temprano y a las 4 de la mañana saca a las ovejas a pastar. Ellas deben estar en un lugar muy tranquilo, sin ruidos, porque ellas son muy nerviosas, se tensionan con nada. Entonces el pastor debe llevarlas a un lugar donde no haya donde esté todo tranquilo. A esa hora todavía la hierba está mojada por el rocío. Luego sigue pasando el tiempo y a las 10 de la mañana el sol empieza a calentar. Cuando el sol comienza a calentar, como ahora que estoy yo sudando acá, el pastor tiene que llevar las ovejas a un lugar sombreado, lugar donde haya sombra, muchas gracias, lugar donde haya sombra, que ellas puedan refrescarse, porque ellas no pueden estar en el sol. Cuando llegan las 11 de la mañana, casi como ahora, ¿verdad? El sol se vuelve insoportable y ya no es posible que las ovejas estén allí afuera pastando. Entonces el pastor las debe llevar a una cueva o a una gruta donde puedan estar las ovejas en esa sombra y él también. Entonces, las ovejas necesitan quietud y necesitan silencio, necesitan un clima agradable para ellas poder pastar y para ellas poder desarrollarse. Pero el Señor dice aquí, ¿verdad?, que en el Salmo 23, vamos a recitar el Salmo 23, dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Hasta ahí lo vamos a dejar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El Señor quiere que nosotros descansemos en esos pastos delicados, que nosotros tengamos tranquilidad y podamos descansar, recibir ese descanso que Él nos quiere dar. Y cuando Él nos compara con esas ovejas, es porque sabe que nosotros tenemos mucho parecido a ellas. Las ovejas no les gustan las corrientes de agua que vienen impetuosas de los ríos. A ellas les gustan son las aguas quietas, las aguas tranquilas. Por eso el Salmo dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Porque las ovejas no les gustan esas aguas impetuosas y entonces a ellas les gusta estar en las aguas de reposo para sentirse tranquilas. Entonces sabemos que esas ovejas se tensionan con todo lo que hay a nuestro alrededor y nosotros también somos parecidos a las ovejas. Y nosotros vemos, ay, que está dando el COVID otra vez, no deja que uno de pronto se tensione. Ay, que está dando por allá la viruela del mono. Ay, que está dando por acá. Por eso es que a mí casi no me gusta ver noticieros, porque eso es mala noticia tras mala noticia. Entonces, ¿qué hace esas cosas? Que nosotros nos angustiemos y que nosotros nos tensionemos, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista humano, quizás no nos guste que nos comparen con estos animalitos que son bastante vulnerables, bastante cobardes, bastante tontos, ¿cierto? Y quizás hayan personas que puedan decir: pero yo soy muy inteligente.
¿Por qué me compara a Dios con una oveja? Pero si hice el bachillerato con las mejores notas, hice mi posgrado, hice mi pregrado, hice posgrado, hice maestría, hice doctorado, en fin, tengo muchos títulos encima. ¿Y por qué Dios me va a comparar con una oveja que es tonta? Porque no te está comparando en la parte académica, te está comparando en la parte espiritual. Y en la parte espiritual somos bastante tontos y somos así como las ovejas. Si nosotros vemos en los circos hay animales adiestrados. Usted puede ver que al león lo adiestran, siendo que el león es, mejor dicho, el rey de la selva, lo adiestran. Al tigre, el cerdito sale amaestrado, hasta los ratones. Pero nunca hemos visto una oveja haciendo presentación, porque no son ese tipo de animales inteligentes que puedan ser amaestrados. Inclusive si nosotros vemos en las redes sociales, en los TikTok, ¿verdad? Vemos hasta los periquitos jugando básquet. Habían 2 equipos de periquitos y metían la bolita, cada uno en su equipo, en el lado contrario. Uno se queda asombrado. Bueno, ¿y estos periquitos quién nos enseñó a jugar así? Montando bicicleta los periquitos. Eso hacen de todo, ¿cierto? Y uno se queda. ¿Y qué decir de los perros? Los perros hacen de todo y lo único que les falta en esos videos es que el perro hable. Porque hay uno y que el perricantor. Hay una muchacha que ella toca en el piano y que chuchu, guá, chuchu. Y si el perro contesta, guau, 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 en el mismo tono, no se desafina. Y nosotros nos quedamos, mejor dicho, asombrados. Pero esas cosas no las vemos en las ovejas, porque ellas no muestran esa inteligencia para hacerlo. Pero nosotros diremos, pero yo no soy así como las ovejas, pero espiritualmente somos así. Nos descarriamos. Las ovejas vienen a comer un poquito de pasto aquí, otro poquito de pasto allá, otro poquito de pasto. Y si el pastor no se da cuenta, la oveja se va alejando y se pierde. Y lo peor es que no sabe regresar. Primera de Corintios 10, versículo 12. Pero antes de eso quiero... el bebecito se resbaló. Antes de eso quiero preguntarles un dato curioso. ¿Ustedes saben cuál es la Biblia más grande del mundo? ¿Dónde está la Biblia más grande del mundo? ¿Quién sabe? ¿Y cuánto mide la Biblia más grande del mundo? Bueno, les voy a mostrar. Me he propuesto que cada vez que venga a predicar va a haber un dato curioso. La Biblia más grande del mundo la hicieron en California. Este señor que está aquí, Louis Watney, construyó en 1930 la Biblia más grande del mundo, que mide 1,10 centímetros de alto y casi 2,5 metros, o sea, casi 2,5 metros de cuando se abre, de ancho. ¿Usted sabía eso? Bueno, entonces le regalo ese dato curioso, donde está la Biblia más grande del mundo. Entonces, como les decía, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces nosotros podemos decir, ay no, pero yo soy un buen cristiano, yo oro, yo ayuno, yo hago vigilia, y yo hago. Déjame decirte que si tú piensas que con lo que estás haciendo puedes estar firme, mira que no caigas, porque no es por lo que tú hagas, sino por lo que tú te acerques a Dios. Y mira lo que dice este versículo, Proverbios 16, 18, dice que antes del quebrantamiento viene la ¿qué? Está la altivez de espíritu. Entonces, si nosotros decimos yo no voy a caer porque yo soy un buen cristiano, porque yo pasé yendo a la iglesia, porque yo leo la Biblia, mire, el mismo Pablo dijo, mire que el que se piense que está firme, que no caiga. Entonces, si pensamos que somos fuertes y que no podemos ser tentados, estamos en grave peligro.
Nosotros siempre debemos estar pidiéndole a Dios que nos ayude, ¿verdad? Señor, no me dejes que yo me suelte de ti. Ayúdame, Señor, a estar contigo siempre, porque si yo no hago eso, estoy en grave peligro. Fíjense que Satanás tiene una fábrica de tentaciones y él no tienta a la persona con cosas que no le llamen la atención, sino con las cosas que a la persona sí le llaman la atención. Él tiene una lista y dice, vamos a ver qué le gusta a Rina. No, a Rina con esto, no, eso, Rina no le para bola a eso, con eso no, pero a Rina le gusta esto, por este lado me lo voy a meter. Vamos a ver María, no, María por este lado no hay problema, pero por aquí María tiene una caída, por ahí voy a meterme. Entonces fíjense que el enemigo siempre está buscando cómo tú hacerte caer o hacerte resbalar. Fíjense que muchas veces pensamos que porque tenemos mucho conocimiento académicamente, de pronto espiritualmente vamos a estar bien. Pero fíjense lo que pasó con Nicodemo. Nicodemo era un prestigioso maestro de la ley y se acercó a Jesús y le preguntó a Jesús, maestro, ¿cómo haré para heredar el reino de los cielos, la vida eterna? Y Jesús, ¿qué le dijo? Te es necesario nacer de nuevo. Y quedó Nicodemo como viendo un chispero. Dice Nicodemo, nosotros ahora nos reímos y si nosotros nos ponemos a analizar, cuando nosotros no conocemos nada de la Biblia, si nos dijeran eso también nos pusiéramos así, como que nacer de nuevo. Y dice Nicodemo, Señor, ¿acaso puede un hombre viejo otra vez meterse en el cuerpo, en el vientre de la madre? ¿Cierto? Aunque Nicodemo era un maestro de la ley, espiritualmente estaba en pañales. Entonces eso es lo que también podemos ver, que nosotros espiritualmente somos como las ovejas. Podemos saber mucho intelectualmente, pero espiritualmente podemos ser unos bebés. Hay personas que entre más conocimiento tienen, menos quieren que personas sencillas le hablemos de la palabra de Dios. Si es una persona que ya tiene maestría, si es un médico, si es un especialista, uno no se atreve mucho a hablarle de la palabra de Dios porque esa persona, ¿qué hace? Refuta enseguida porque dice, yo soy sabio en mi propia opinión. Pero sabe mucho intelectualmente, pero espiritualmente es como una ovejita, está en pañales. Por eso es que las ovejas necesitan a un pastor para que las proteja y para que las defienda. Miremos lo que dice segunda de Corintios 3, versículo 5, que dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es decir, que tu fortaleza, ¿de quién viene? De Dios. No eres tú que sabes mucha Biblia, no eres tú que vas mucho a la iglesia, no eres tú que haces mucho ayuno, que haces mucha vigilia. Tu competencia proviene ¿de quién? De Dios. No por lo que tú hagas, sino por lo que tú le busques. Por lo que tú le busques, tu competencia proviene de Dios. Él es la fuente de poder. Amén. Dile al que está a tu lado, Él es la fuente de poder. Siguiendo con las ovejas, describiendo a las ovejas tampoco tienen buen sentido de direccionalidad y se pierden con facilidad. Miren lo que dice la palabra. Ahí está la ovejita perdida. Isaías 53, versículo 6. Dice, todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Cada cual se ha apartado por su propio camino. Mas Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Fíjense que la palabra en Isaías está diciendo que nosotros nos hemos descarriado como ¿quién? Como las ovejas. Cada quien por su propio camino. Pero Jehová cargó en él, ¿en quién? Cuando decimos en él, ¿en quién fue? En Cristo, amén. Cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Somos ovejas descarriadas desde que nosotros nacemos, ya venimos con ese pecado original. Pero dice que en el amor maravilloso de Dios que hizo Jehová, nuestro Padre, dice que cargó toda nuestra iniquidad en nuestro Señor Jesucristo, para presentarnos delante de Él santos, ¿verdad? En la justicia de Dios.
Amén. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso a ese Rey de Reyes y Señor de Señores? Fíjese entonces que las ovejas se pierden con facilidad. Comen aquí, comen allá y cuando ven están perdidas y no saben cómo regresar. Si nosotros miramos en Lucas 15, ahí encontramos 3 parábolas. La primera es la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo. La monedita perdida no sabe ni que está perdida. Hay gente que está en la calle, ¿verdad? Por el mundo. Dice, no, yo estoy bien, ni sabe que están perdidos delante de Dios. La oveja somos los cristianos. Andamos en el mundo, ¿verdad? Y a veces nos perdemos y sabemos que estamos perdidos. Pero necesitamos que nuestro Padre nos rescate. Y a veces lo hace a través de una persona que nos llama a través de esa persona, ¿cierto? Y el hijo pródigo es aquel que se arrepiente y vuelve al Padre. Él mismo, por su propia cuenta, decide, debo regresar a Dios, y está Dios con los brazos abiertos para recibir. Fíjense que todos los animales, la mayoría, ellos saben regresar. Por ejemplo, si Zen se va, el perrito de aquí de Hillary, él regresa, ¿cierto? Él regresa, si nadie se lo coge, él mismo regresa porque él sabe dónde vive, ¿cierto? Yo les comentaba que nosotros tenemos un perrito que es como loquito. Apenas se abre la puerta, sale corriendo y nosotros tenemos que salir a perseguirlo porque se salió Tucker, y sale todo el mundo a buscarlo. Pero un día Tucker se salió y nadie se dio cuenta. Y después cuando sienten es que están rasguñando la puerta y era Tucker. Ah, ¿cómo sabe? ¿Cómo regresó? Como nadie los va a buscar. Fíjense que un gato se lo llevan por allá lejos y el gato regresa. Anteriormente los animales no contaban con ese amor y ese apoyo que tienen ahora, ¿cierto? Anteriormente los animales los mandaban a botar y por allá lejos los dejaban cuando no los querían en la casa. Ya eso está mal visto, ya la sociedad protectora de animales no acepta eso. Pero yo me acuerdo que cuando tenía 5 años, en la casa de mi abuela paterna había un perro que se llamaba Cual. Esa es una gracia de mi papá, le puso al perro Cual. Cuando las personas llegaban, y ese perro, ¿y cómo se llama? ¿Cuál? Ese que está ahí, ¿cuál? Pero ese, ¿cuál? Bueno, si no me quiere decir, no me diga, el perro se llama ¿cuál? Y ese era el cuento de él lo dice para que la gente, para reírse, porque él era muy jocoso. Entonces resulta que mi abuela se enfermó y el médico dijo que mi abuela no podía tener animales allí, porque eso le perjudicaba en su salud. Y ella quería mucho a su perro ¿cuál? ¿Qué hizo mi papá? Me cuenta mi hermano, porque yo cuando mi abuela se enfermó, yo tendría algunos 4 o 5 años, pero yo recuerdo ese perro. Y yo ayer le pregunté, ven acá, cuéntame la historia bien de ¿cuál? Que yo la quiero referir en la iglesia. Entonces resulta que mi abuela se enfermó, le dijeron que no podía estar el perro allí, y mi papá le dijo a mi hermano mayor, vamos, montó al perro en el carro, y se fueron hasta, ustedes saben dónde queda el viejo retén, el retén viejo que le dicen para allá, para la vía de Tolú. Allá dejaron al pobre ¿cuál? Y se vinieron. Mi abuela preguntaba por el perro, le preguntó a mi hermano, ¿y dónde está ¿cuál? Entonces dice mi hermano, ¿cuál se murió? Le decíamos mamita, ¿cuál se murió mamita? Y mamita llorando su perro porque ¿cuál se murió? Pero como ella estaba enferma y le habían prohibido el animal, como a los 15 días o 20 días ya mi abuela estaba ya un poquito más repuesta y siente como a medianoche que están rasguñando la puerta. Ya ella misma se paró porque ya estaba mejor y abrió la puerta y era ¿cuál? Había regresado de allá del viejo retén, se había devuelto y había encontrado la casa. Y hay películas hermosas como Mis huellas a casa que usted se la ve y llora. Una perrita que la dejaron pero bien lejos y ella luchando por regresar hasta que volvió nuevamente a su casa. Pero eso no pasa con las ovejas, porque las ovejas se pierden y no saben regresar a casa. Entonces es aquí donde nosotros vemos que es importante la labor del pastor en la vida de la oveja. Amén. Porque las ovejas son demasiado vulnerables. Las ovejas son animalitos que son débiles. Sus músculos son débiles. Ustedes ven las paticas para ese peso que tiene la oveja y son unas paticas bastante delgaditas, ¿cierto? Entonces ellas no son como de pronto
como otros animales que son más fuertes, ellas son débiles y se angustian y se tensionan. Y cuando se pierden, empiezan a llorar, a berrear en su ve, me imagino que llorarán para que el pastor la vaya a buscar. Fíjense que la parábola de las 99 ovejas y la ovejita perdida, dice que el pastor dejó las 99 en el redil, en el aprisco, y salió a buscar a la ovejita perdida. Y cuando la halló, dice que la trajo cargada en sus hombros y todos los vecinos se alegraron. Nosotros también, como esas ovejitas, muchas veces podemos estar caídos espiritualmente por alguna tristeza, por algo que nos haya pasado o por algo que nosotros vamos comiendo pastico aquí, pastico allá en el mundo y cuando vemos estamos lejos. Hubo un tiempo en que yo me sentí muy devastada y siempre lo digo que fue cuando mi mamá se murió. Aunque yo predicaba la palabra de Dios, estaba devastada, estaba como una ovejita por allá perdida. Y yo decía literalmente, yo me quiero morir, porque era tanto el amor que eso es una cosa tan especial. Por eso yo invito a los hijos, a los jóvenes que están aquí, que tienen a sus mamás todavía, llénenlas de mucho amor, denle un beso, díganle te amo mamá, aunque no sea muy común de los costeños expresar así, pero díganle a la mamá te amo. Yo empecé, de pronto un día soñé que mi mamá se había muerto, todavía no, y yo ese día fui a la cocina y la encontré en la mañana y yo la abracé y la besé. Dice mi mamá, ¿y qué pasó? Dice, soñé que te habías muerto, pero al año siguiente ella murió. Y yo siempre todos los días me levantaba y le daba el besito. Las demás hermanas mías se contagiaron de eso, se levantaban y le daban el besito y ya todos venían y le daban el besito. Porque a las mamás les gusta que las llenen de cariño. Las mamás necesitan eso, las mamás necesitan el amor de sus hijos. Cuando los hijos son cariñosos con uno se siente realizado. Qué mejor regalo que el abrazo del hijo, que el hijo le diga a uno que lo quiere. Cuando el hijo le hace los niños, cuando uno es pequeñito, quiere tanto a su mamá. Yo me acuerdo que cuando Becalé escribió por primera vez la palabra mamá en un tablerito, yo enseguida le tomé la foto y me quedó como recuerdo. La primera vez que él escribió la palabra mamá. Y yo me sentía tan triste por la muerte de mi mamá, porque además de ser mi mamá, era mi amiga, salíamos a caminar, conversábamos, nos reíamos, o sea, era una cosa, yo era la menor y yo siempre fui demasiado pegada a ella. Y cuando ella murió de repente así, que no sabíamos que ella tenía cáncer, en 2 semanas mi mamá se fue, yo quedé como que en shock, quedé devastada. Yo decía, me quiero morir. Y Dios puso pastores, porque Dios pone pastores a tu alrededor que me ayudaron a levantar. Y yo decía, me quiero morir, y me decía una amiga que ella me recibió en su casa, allá en Tolú, se llama Orlady Berbel. Ella me decía, pero Indira, mira que Dios tiene un propósito contigo, que Él te usa mucho predicando la palabra, que Él te usa mucho con la alabanza. Yo decía, me quiero morir, yo no quiero nada ahora, yo me quiero morir. Y un día lloré tanto y di gritos por 1 hora para descargar mi corazón. Yo decía, Señor, ¿por qué no me lleva? Yo no quiero estar en este mundo. Qué dolor tan grande cuando uno pierde un ser querido. Eso es una cosa, hermanos, que eso es terrible. Eso es como si le arrancaran a uno una parte del corazón. Y yo sentía tanto esa tristeza y sentía que no me iba a levantar de allí. Pero empezó Dios a utilizar personas. A una compañera, Odalis Rebollo, me llevó a la iglesia central, allá intercedieron por mí, oraron por mí, por mi hermana. El pastor de Tolú, donde yo estaba asistiendo, el pastor José Polo, una gran persona que ya está en los brazos del Señor. Esa me llenaba de amor, o sea, me daba privilegio. Yo decía, cosas tan bonitas. Y lo más importante es que Dios puso a la persona más importante en mi vida, que es a mi esposo. En esos días, mi mamá muere un sábado y el lunes llega mi esposo como amigo a reconfortarme, y ahí se fue dando esa amistad. Y, o sea, a través de él, le te doy las gracias públicamente, a través de él yo pude levantarme, porque ese amor que él me daba, esos cuidados que él me daba, como mi mamá, que mi mamá me ponía el desayuno allí en el tocador para que yo me diera tiempo de irme porque viajaba. Y yo no comía casi, mi mamá me hacía el desayuno y me lo ponía en el tocador, donde cuando te estés maquillando, cuando te estés arreglando, ahí ves comiendo, me decía mi mamá. Y eso mismo hacía mi esposo, sin que yo se lo dijera que mi mamá hacía eso. Él venía y me llevaba el desayuno al cuarto para que yo fuera adelantando. O sea,
Y fue una cosa que Dios a través de él lo usó para levantarme. Y así Dios utiliza a muchas personas. Muchas veces yo me he sentido triste. Y yo con el pastor no tengo mucha confianza, pero sí con la pastora Elisa. Y yo llego donde ella y le comento y hasta ella llora conmigo, se le aguan los ojos también. Y entonces ella me da una palabra y me dice, Indira, vamos a orar. Y yo sé que también lo hace con los demás aquí. Yo sé que si yo llego donde el pastor, también él me va a recibir, pero yo tengo más confianza es con Elisa y me siento bien haciéndolo con ella. Hay pastores, hay personas que Dios pone a nuestro alrededor para ayudarnos a levantar. De pronto te sientes bien diciéndoselo a la hermana y la hermana te consuela. El hermano te consuela, ¿cierto? Porque somos ovejas y necesitamos de esos pastores. Amén. Y fíjense lo que dice el Salmo 23. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En este versículo vamos a encontrar dos cosas que les quiero enfatizar. La primera es la seguridad. La seguridad que tenemos en ese pastor que es Cristo Jesús. Amén. En el Nuevo Testamento Jesús dice, yo soy el buen pastor, ¿cierto? El pastor del Antiguo Testamento, que es nuestro Padre Celestial, en el Nuevo Testamento viene a ser nuestro Señor Jesucristo. El Padre está en Él y el Padre está en el Hijo. Amén. Porque Él lo dijo, yo estoy en el Padre. Si me han conocido a mí, han conocido al Padre. Entonces el mismo pastor del Antiguo Testamento, el pastor del Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos tener en Él seguridad. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene compasión de nosotros. Si nosotros miramos el versículo 9, el capítulo 9, 36 de Mateo dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahí podemos ver las ovejitas dispersas y desamparadas. ¿Y qué es la compasión? Me di la tarea de buscar qué significa la palabra compasión etimológicamente. Dice que la compasión en su origen etimológico literalmente significa sufrir juntos, tratar con emociones, simpatía. Es un sentimiento que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento del otro ser, más intensa que la empatía. Dice, yo tengo empatía por esa persona, pero cuando tienes compasión aún es mejor. Amén. Porque la compasión es la compenetración tuya con el sufrimiento del otro. Y por eso dice que Jesús tuvo compasión de nosotros porque estábamos como ovejas sin pastor. Y tanta fue su compasión que dejó el cielo de gloria, dejó su trono para venir acá a morir en una cruz. Se hizo maldito porque la Biblia dice que maldito el que muera en un madero. Y Jesús se hizo maldito por nosotros los pecadores. Y dejó todo su trono de gloria para venir a sufrir por nosotros porque Él nos vio que estábamos como ovejas descarriadas. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a ese Rey de Reyes y Jesús es el pastor más tierno que hay. Amén. Porque Él nos da aún más de lo que nosotros necesitamos. Él nos lleva en sus brazos. Cuando la ovejita está perdida, ¿qué hace Jesús? Jesús va, busca a la ovejita y la trae en sus brazos. Jesús dijo en Juan 10, versículos del 11 al 16. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Fíjense que aquí dice que el pastor verdadero, ¿verdad?, entrega su vida por las ovejas, se enfrenta a lobos, se enfrenta a leones, se enfrenta a osos por esas ovejas. Pero el que no le importan esas ovejas, ¿qué hace? Primero mi vida, sale corriendo y deja las ovejas atrás. Los lobos andan en busca
de las ovejas, ¿verdad? Y andan buscando, como dice la palabra, como león rugiente, buscando a quién devorar. Amén. Entonces, por eso es necesario que nosotros nos aferremos a ese pastor, a ese pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este es un versículo tan bonito que a mí me enterneció mucho cuando lo comprendí. Y es este que dice en Juan 10:9. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Entonces la pregunta es, ¿Jesús es el pastor o es la puerta? Como dijo el chavo, las dos cosas, ¿cierto? Jesús es el pastor y es la puerta. Yo no entendía este versículo hasta que pude ver esta imagen que está aquí. Si ustedes pueden ver la imagen, yo me voy a apartar un poquito por acá. ¿Sí ven la imagen? Allá en el Medio Oriente se usaba un redil o aprisco, que es ese que está allí. Es un corral de piedra y lo hacían a una estatura, a una altura de que no pudieran entrar los animales salvajes ni mucho menos personas a robar. El redil o el aprisco tenía un hueco y por ese hueco entraban las ovejas. Y el pastor podía contar las ovejitas porque el hueco no es muy ancho. Sí se ven que el hueco es angosto, ¿cierto? Como pueden observar, ahí está el aprisco o redil. Está hecho de piedras. Él está hecho de piedras, miren. Adentro están las ovejas y las ovejas entran por este hueco. Si ustedes ven, ahí no hay un portón de madera ni hay nada, ¿cierto? El hueco queda allí. Este es el redil hecho de piedra y tiene un hueco para que entren las ovejas. Por allí el pastor puede contar cuántas ovejas entran y si le hace falta una, como cuando el pastor tenía 100 ovejas, contó 99, le faltó una y salió a buscarla. Dejó a las 99 aquí en el aprisco. Y entonces este aprisco o redil tiene un hueco, no tiene puerta de madera allí, porque el pastor es la puerta. Y eso me enterneció tanto de que Jesús dijo, yo soy la puerta. Si tú tienes a Jesús como pastor, Él no va a dejar que nada malo entre a dañarte. Él no va a dejar que entre nada, el enemigo entre a dañarte. Pero si tú tienes a Jesús como pastor, puedes estar seguro. ¿Cuántos le dan un aplauso a mi Jesús adorado? Me enterneció tanto que el pastor se sentara como puerta y allí se recostara. Y no podía entrar nada ni salir nada sin que él se diera cuenta. Y así es Jesús. Si tú tienes a Jesús en tu vida como pastor, no habrá nada que llegue a tu vida para dañarte, porque Él está allí cuidándote. Amén. Gracias. Cuando yo vi esa imagen me enterneció tanto y digo, siempre quiero que Jesús sea mi pastor. Amén. Dile al Señor, Jesús, yo siempre quiero que tú seas mi pastor. Amén. Y dice Juan 10, versículos 27 y 29. Yo estoy buscando todos los versículos que habla de las ovejas para que nosotros veamos que el Señor siempre nos está comparando con las ovejas. Dice Juan 10, versículos 27 al 29. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Gloria al Señor. Si tú tienes a Jesús como pastor, nadie te arrebatará de su mano. Amén. Y la segunda cosa que yo te quiero enfatizar en el versículo 2 del Salmo 23 es la suficiencia. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. La suficiencia, cuando a ti te dan un plato de comida y te sirven bastante, te empiezan a servir, tú me dirás hasta cuándo te sirvo. Y te están sirviendo y llega un momento en que tú, ¿qué dices? Ya es
suficiente. Así nos cuida Jesús con esa suficiencia. Amén. Nos da todo lo que nosotros necesitamos. Estamos en esa suficiencia de Él. Él no nos deja desamparados. La misma palabra lo dice. No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Fíjense que las personas se preocupan, ¿verdad? El mismo Mateo 6:31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeréis o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe de qué tienen necesidad. Dice, mas buscad primeramente el reino de los cielos y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Fíjense que cuando Él nos habla de pastos, los pastos hacen referencia ¿a qué? A la palabra de Dios. Es el alimento espiritual. Y cuando nos habla de las aguas tranquilas, hace referencia ¿a quién? Al Espíritu Santo que viene a ministrar nuestra vida para darnos tranquilidad, para darnos paz. Porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que yo he vencido el mundo. Y si el Espíritu Santo, cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, ese Espíritu Santo viene a darte la paz, que aunque el mundo esté en revolución, tú te puedes sentir tranquilo porque Él está contigo. Amén. Y porque sabes que Él te está cuidando. La mayoría de las personas se preocupan por el alimento, se preocupan por el vestido, pero yo conozco una persona que viste mejor que todos los que estamos aquí. Y ella ni se preocupa por ese vestido, pero viene, mejor dicho, tirando la pinta. Yo siempre le digo, caramba, yo me quedo embelecida con esos vestidos que trae esa persona. Y esa persona ni siquiera se preocupa por eso. Su Padre Celestial la viste así de hermosa, así de bonita. Porque cuando nosotros dependemos de Él, Él nos da a nosotros lo que necesitamos. Porque todas las demás cosas serán añadidas. Amén. Entonces, nosotros tenemos que buscar de esos pastos delicados que es la palabra de Dios. Alimentarnos de esos pastos delicados, que es esa palabra que nos fortalece día a día. Amén. Que es esa palabra donde están los más grandes tesoros y las más grandes herencias. Y la principal herencia es la del reino de los cielos. Isaías 30, 15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En arrepentimiento y en reposo seréis salvos, en la quietud y en la confianza estará vuestra fortaleza. Dios no quiere que tú andes por allí preocupado, angustiado, afligido. Él quiere que tú descanses en esos delicados pastos y en esas aguas de reposo. Él no nos quiere ver así tristes, no nos quiere ver así desesperados, no nos quiere ver angustiados. Todas esas cosas nosotros tenemos que traerlas a los pies de Jesús. Amén. La rebeldía de los hijos a los pies de Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. La rebeldía del esposo, no quiere venir conmigo a la iglesia, no quiere saber nada de Dios. La dejo en los pies de Jesús. La rebeldía de la esposa, no quiere venir conmigo, vengo solo, porque ahí la dejo a los pies de Jesús. Él quiere que nosotros descansemos en esos delicados pastos. Amén. La universidad, las tensiones, el trabajo, ¿verdad? Tenemos que descansar en Él, porque si no, a nosotros, ¿qué nos pasa? Nos decía una compañera, la coordinadora, hay muchos maestros locos ahora mismo, están allá en Manantial. ¿Por qué? Porque el estrés, los estudiantes ahora, eso es pesado, mis hermanos. Yo tengo casi 40 estudiantes de segundo grado y hay niños que no obedecen para nada, que la autoridad para ellos no existe. Le digo, siéntate, no se sienta. Tengo que ir personalmente, tomarlo de la mano y sentarlo en la silla y se vuelve a parar. Entonces, si yo llego cansadísima a la casa, pero yo tengo que dejar esas cargas en las manos del Señor. Amén. Igual tú, de pronto vas a la oficina, los que trabajan en oficina y encuentran un mundo de problemas allá en la oficina, ¿cierto? Y estás tensionado por ese problema de la oficina porque tú eres el que respondes por eso. Pero ¿qué quiere Dios? Que tú dejes esas cargas delante de Él. Amén. Y descanses, que hagas un pare y que descanses.
La gente está buscando la felicidad en cosas que no se las va a dar. A mí me gusta pasear y a mi familia le gusta pasear, pero mi felicidad no está en ese paseo, mi felicidad está en Jesús. En cambio, hay muchas personas que toman licor. Ahora en las fiestas del 20 de enero, que creo que fueron las fiestas más largas del mundo, empezaron, yo no estaba aquí cuando empezaron, ya nosotros llegamos del viaje, llegamos el 10 de enero, 10-11, pero eso llegamos y siguió por los siglos de los siglos. Y la gente metida en esas fiestas, ¿verdad? Pensando que allí se están buscando la felicidad en el trago, en las presentaciones, en los conciertos, en todo lo que hacen allí. Pero cuando se acaban las fiestas, ¿cómo queda la persona? Sin plata y con el corazón, bolsillos vacíos y corazón vacío. Porque nada de estas cosas van a llenar el vacío que solamente Cristo puede llenar. Nada de estas cosas te va a dar la felicidad. Por más que te guste ver Netflix, te guste ver Amazon Prime, te guste ver HBO y todas esas plataformas, puedes ver la película que quieras ver, ¿verdad? Y meterte en el mundo de los coreanos, pero nada de eso al final, cuando terminas de ver esas series, eso no te va a traer la llenura del Espíritu Santo. No te va a traer la llenura del Espíritu Santo, porque solamente Jesús puede llenar. Ese pastor hermoso que cuando la ovejita está descarriada la trae en sus brazos. Si te sientes triste, si te sientes alejado de Dios, es el momento que tú le digas: Señor Jesús, aunque vengo a la iglesia, me siento alejado de Dios. ¿Ustedes creen que una persona que viene a la iglesia puede estar alejada de Dios? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Muchas veces nosotros, como dice Jesús, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Es el momento que en esta mañana nosotros podamos decirle al Señor Jesús: Jesús, yo quiero que tú sanes mi corazón, porque las demás cosas en que yo busque la felicidad no la voy a encontrar. Es el momento que tú hagas un pare, stop. Vamos a tener ese momento de quietud y vamos a hacer esa pausa y decirle: Señor, yo quiero descansar en esos pastos delicados, en esas aguas de reposo. Amén. Desacelerar nuestra vida y buscar esa bendición que nosotros solamente podemos tener en una relación que es vertical. Y esa relación vertical me hará tener mejor una relación horizontal. Para que yo pueda tener una relación mejor con mis semejantes, en mi trabajo, yo me sienta bien, primero debo estar bien en esa relación vertical. Amén. Y bueno, hasta aquí ha sido esta palabra. Yo quiero que en esta mañana nosotros podamos orar, podamos decirle: Señor, hoy me siento así triste, me siento cansado, me siento angustiado, pero yo sé que tú eres mi pastor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Te invito a ponerte de pie, y si hay alguien que en esta mañana quiera pasar acá al frente y quiera